El que tendría que ir preso es Caputo, entonces. Todos los gobernadores están yendo a pedir a la Corte Suprema, pero a mí me da miedo. Cuando dicen, no soy kirchnerista ni lo voy a hacer, pero no ¿Por qué defiendo a la aclaraba? década ganada. Ya que Milei es una persona de palabra, yo creo que puede ir el viernes y cortarse un brazo. Hola a todos, todas y todes. Estamos en una nueva semana donde pasaron muchísimas cosas. Yo no sé si es que estoy acelerada porque me levanté muy temprano o qué, pero como que me quise hacer un punteo de las cosas que pasaron esta semana y hay muchísimas. Si es que seguimos en territorio nacional, ¿no? Estamos en esa disputa. ¿Qué? Capaz que la semana que viene no. Se viene la desintegración de Argentina. La balcanización, como dicen en Twitter. Sí. A ver, la gente entenderá qué es balcanización, pónganlo en los comentarios. Es muy de nerds. Yo lo vi mucho en Twitter circulando. Y bueno, justamente. Pero te hago así como un repaso al palo. Bueno. Así, taca, 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 taca. Bueno, tenemos deuda que salió hoy en el boletín oficial, un lindo numerito de deuda, 17.000 millones de dólares en total. Tenemos caída en las pymes, renunció el subsecretario porque evidentemente le estaba yendo muy mal, caída de la construcción, aumento de naftas, combustibles, reunión con el FMI que es hoy a la noche. ¿Qué más? Tenemos la conferencia esa de libertarios bueno, no es de libertarios, es de conservadores. No quiero faltarles el respeto. Está el video de Milei con Trump. Ay, qué vergüenza ese video, por favor. Qué vergüenza. Sí, no, pasaron un montón de cosas. Y quiero que especulemos sobre la inflación de febrero. Y en el medio hubo una desintegración nacional. Y está todo el tema de los gobernadores, no me quiero olvidar, no quiero ser tan chota. Porque no es solo de Chubut, que no. Este podcast está sobre representado por ahí, sino en general, hay muchas provincias, 23 provincias en contra de Milei. ¿Cuánta gente hay en los medios que sea de Chubut? ¿De Chubut específicamente? Tipo celebridades de Comodoro Rivadavia. Bueno, es distinto Comodoro Rivadavia que Chubut, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Es una ciudad dentro de Chubut, es una ciudad, ya lo sé. Ni siquiera Nacho Torres, el gobernador, es de Comodoro Rivadavia. ¿De dónde es? Su vice sí, es de Trelew. Su vice, Mena, un radical que viene desde hace mucho tiempo, sí es de Comodoro, pero es de los radicales macristas. En realidad de Radatili, pero bueno, sería entrar en cosas que la gente no conoce. Claro, pero en los medios no sé quién puede ser de Chubut. Hay gente que es de las provincias que después no se sabe bien de dónde es, pero hay jugadores de fútbol, de Madrid sobre todo. No es la sección que pregunté. Pero en los medios no sé quién es de Chubut. La verdad bueno, ¿me olvidé de algún tema nacional de esta semana? Ya no, lo iremos tocando. La verdad que pasó un montón de cosas, nos va a quedar corto una hora. Yo creo que de algo me estoy olvidando y nos vamos a acordar a lo largo de esta hora, pero bueno, que suceda. Sí, porque están pasando cosas en este momento, como la conferencia de Kicillof, ayer Nacho Torres, en el medio Milei está tuiteando, likeando cosas, retuiteando y bardeando para todos lados, pero por lo menos está en Argentina, ¿no? Porque últimamente se la pasa de viaje, no de viaje por el interior del país, sino por el exterior, y en el medio se está desintegrando el territorio nacional. Hubo una frase en relación a eso de Milei en una entrevista, que no me acuerdo con quién era, así que perdón a los colegas, pero que decía como, ustedes me vienen con estos problemas de cabotaje en relación a los conflictos que tenía con Nachito Torres, como lo llama él. Y decía, yo estoy acá en una conferencia en Estados Unidos y ustedes me vienen con estos problemas de cabotaje. Señor, usted es presidente de Argentina, o sea, no es un tilingo. Sí, es un tilingo. O sea, no hay que profundizar mucho más porque es eso, es un tilingo. Pero sí me parece como que pasó un poco por abajo en esto de hoy Adorni diciendo que se prohíbe el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. O sea, eso me pareció increíble, porque ponerle que vos prohibís que en las comunicaciones de la administración pública salga lo del lenguaje inclusivo. Voy a seguir como si esto no pasara, así que está silenciado, Gonza. Ponele que prohibís lo del lenguaje inclusivo, ¿no? En las comunicaciones de la administración pública, ok, se entiende. Pero ¿cómo vas a prohibir la perspectiva de género? Tipo, no puedes prohibir una manera de analizar un marco teórico de las personas. O sea, ¿qué esperás? ¿Que se desintegren? ¿Qué haríamos sin vos? Bueno, le importa un montón lo que estoy charlando a Gonza. Sí, estabas hablando del lenguaje inclusivo. Sí. Amo a la gente que tiene capacidad de hacer dos cosas a la vez. Yo no la tengo. No, le estaba haciendo Diego en realidad. Bueno, anunció esto en el día donde en el boletín oficial, hoy muy temprano, salía la comunicación de que se toma deuda por un bono que es por 5.000 millones de dólares, o sea, se toma en pesos, se devuelve en pesos, pero está atado a la evolución del dólar, que tiene un año y medio más o menos de
de plazo, y otra de 2 años y medio también por 5.000 millones de dólares, y otra de 5 billones de pesos. O sea, que yo lo pasé y dije, bueno, digamos más o menos que son 5.000 millones de dólares, que está atado a inflación. O sea, sí, una nueva deuda que toma el gobierno, que es un monto muy grande. Sí, sigue la bicicleta de Caputo que habíamos charlado al final del capítulo anterior. Para los que no llegaron y que dejan esto en el medio, retómenlo, porque está bueno, pero que explica un poco cuál es el mecanismo que está desarrollando Caputo para pasar deuda de lo que eran las LELIQs, los pases, al Tesoro, pero en el medio mezclando y metiendo instrumentos nuevos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, volvió, no sé si hoy, pero hoy volvía en la canasta de instrumentos de deuda nueva, empezaban a aparecer de vuelta los Dollar Link. Claro, esos son los que sacaron hoy, porque son los que están atados a la evolución del dólar. Pero como que siento que esa noticia medio que pasó por abajo y no se entiende, bueno, esto que es como un traspaso de deuda o si es deuda nueva o qué, ¿viste? Es como un monto muy grande. O sea, a mí lo que me sorprendía no era tanto el instrumento, porque igual es en pesos. Digo, cuando primero lo vi dije, che, están tomando en dólares, y no, es en pesos atada al dólar. Pero decís, ¿por qué necesitan de repente 15.000 millones de dólares de deuda nueva? Y lo que están haciendo, en términos de lo que ellos dicen que están haciendo, es con los vencimientos de la deuda anterior, que hubo mucha deuda de corto plazo y de mediano, cada vez que vencen, emiten deuda nueva, para no tener que emitir billetes y pagarle a la gente que tenía esos bonos, ¿no? A los bancos, básicamente, y a los aseguradoras, etc. Entonces, hacen nueva deuda para hacer lo que se conoce como el rollover. Claro. ¿No? O sea, cambiar títulos que se vencen por unos nuevos. Ahora hay que ver si eso machea. Probablemente no, probablemente estén saliendo a buscar más plata de la que vence, probablemente para hacer un colchón para los próximos meses, para el próximo año, como aprovechando de que los bancos le están llenando de guita al Tesoro, lo cual es lógico si la deuda está indexada, claro, ¿no? a la inflación o al dólar oficial. Y al mismo tiempo porque el Banco Central, el gobierno, está al mismo tiempo que emite deuda nueva, es decir, emite deuda y absorbe pesos de los bancos con una promesa de pago futura, pero con esos pesos no es que los está usando para, lo cual es evidente, pero no es que los está usando para pagar jubilaciones, para pagar asignaciones universales, al contrario, eso lo está recortando, sino que lo está usando para volver a comprar deuda vieja que tenía el Banco Central. Entonces, de esa forma, como que achica la cantidad de guita que hay potencialmente en la economía si esos títulos que estaban en el Banco Central se pagan. Es un quilombo, pero básicamente es reducir la cantidad de deuda del Estado que había comprado el Banco Central antes. Y que eso le sirve también para mostrarle al FMI, estamos achicando la cantidad de pesos que hay en la economía, porque esa cantidad de deuda del Tesoro que tenía el Banco Central empezaba a contar como forma de emisión si el Banco Central compra deuda del Tesoro. Lo cual es todo un quilombo, pero en parte, acá hay que darle la derecha a Caputo y a Milei, forma parte de todo el quilombo heredado también, ¿no? Que todo este quilombo de deuda del Tesoro y deuda del Banco Central es una bicicleta que había armado Massa. En realidad igual esa deuda del Banco Central se puede ir mucho más atrás y se puede llevar hasta las Levax de Stroessner. Claro, pero digo que en el corto plazo, el año pasado, como el FMI le decía, que era lo que nosotros veníamos charlando desde que arrancamos este podcast, que es el FMI condicionaba a la Argentina, la sigue condicionando, pero ahora, bueno, Milei tiene una agenda más superadora que la del Fondo Monetario y planteaba de que 3 metas, básicamente, que es el déficit, la emisión y la acumulación de reservas. Entonces, como el gobierno anterior no podía emitir tanta guita, siempre estaba jugando al límite de los nuevos billetes que podía crear, como una forma para que el FMI no se dé cuenta de que estaba emitiendo, lo que hacía era que el Banco Central le compraba deuda al Tesoro y de esa forma emitían directamente, pero no estaba en las cuentas del FMI. En diciembre el FMI dijo, me estabas haciendo trampa, así que no podés hacer más esto, y ahora lo que hace el gobierno es hacer la operación inversa, compararle la deuda a la anterior. Lo cual no soluciona nada, ¿no? Pero... No, obviamente que no soluciona nada, pero sí me sorprendía en términos de, bueno, sucede esto que se publica hoy mismo en el boletín oficial y el vocero presidencial, o sea, la persona que se supone que te tiene que dar cuenta de lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, porque es el vocero presidencial, pero es el vocero del Poder Ejecutivo, en vez de hablar de eso, viene a decir que está prohibida una perspectiva, no solo que es tipo lo antiliberal en términos de que no te pueden prohibir cómo pensar, sino que además es
imbécil, ¿viste? Y como muy evidente en términos de cortina de humo de hacia dónde quieren que vaya la discusión, porque está esto, está lo de aumento de naftas del viernes, están todos los aumentos que se vienen ahora en marzo, o sea, desde el viernes. Me refiero a colegios, de nuevo prepagas, de nuevo tarifas, como un montón de cosas que se van acumulando y además en un escenario muy atravesado por la pelea entre Milei y los gobernadores. Y creo que podemos decir todos los gobernadores menos Jaldo. Sí, con esto del problema que presenta, ¿no? de discutir lo del lenguaje inclusivo, más que no parece ser que la maniobra es para que nosotros hablemos del problema del lenguaje inclusivo, ¿no? Parece ser como una táctica maestra de Santiago Caputo que dice distraigamos el eje del foco de la discusión y no hablemos de lo mal que le está pasando a la gente, porque si no además lo hacen hablar al presidente. No sé si lo viste la semana pasada con Johnny Viale. A Milei con Johnny Viale, que tuvo una de sus escenas que para mí fueron terribles, cuando Johnny Viale le pregunta por los jubilados. El tipo tiene la cara literalmente de chapa y dice, y bueno, va a tener que pagar el ajuste. Son el sector que tiene menos pobres de toda la pirámide poblacional argentina, así que se la tienen que fumar. Si se pone a buscar la riqueza que concentran los ricos, podría empezar a ver por dónde apretar más, ¿no? Como estaría interesante no verlo tanto por edad, sino verlo por ingresos. No, tiro la idea, tampoco están bien los porcentajes que tira, pero el punto es la cara, es que el tipo le chupa un huevo. Para él es Excel, ¿no? Es el colmo, es el límite de los economistas, que que todo es un Excel. Y además Johnny Viale diciéndole, bueno, pero vos no podés ajustar jubilados. Le pide por favor. Y bueno. Johnny Viale le pide por favor tirar algo, o por lo menos demostrar humanidad. Claro. Pero no puede, Milei, no puede. Creo que eso es, o sea, también hasta en términos comunicacionales, es como lo contrario a lo que por qué Milei gana las elecciones, que era mostrar su mano como nosotros. Está enojado como yo, está enojado con los políticos como yo, se enoja frente a cámara como yo, pero ahora el tipo no puede mostrar ni un poco de compasión. ¿A qué voy con esto? A que mientras nos están ajustando muy fuerte y cada vez lo vivimos más y cada vez se empieza a hablar más de la inestabilidad política del gobierno, que lo dice el FMI, la oposición, hasta miembros del gabinete y ahora los gobernadores, hoy aparece el tema de esto del lenguaje inclusivo. La semana pasada fue el INADI. En el medio nos dijeron que iban a meter presos a los que emitían billetes. No sé si lo viste, pero todos los reels que igual subimos... van presos, ¿cómo la gente no emite billetes? Los gobernadores. No. Cualquier funcionario que emita va a ir preso. Pero nadie puede emitir, no entiendo. No, pero por eso no se entiende. entiendo. Es un bait y lo peor es que los baiteados son los que apoyan al gobierno, porque cuando subimos estas semanas, yo estuve hablando mucho de esto, de la bicicleta de Caputo y eso. En Medio, acá, el reel ese que hicimos de la bicicleta financiera de Caputo, abajo están todos los boludos poniendo... pero sos un pelotudo, ahora los que emiten van presos. Me respondía la gente eso, tengo 300 comentarios que dicen eso. O sea, por ahí hay que explicar de que los funcionarios no es que alguien se recibe de economista, va al Banco Central, lo contratan y le da la maquinita porque quiere emitir 100 millones. Cuando te recibís, te dan una maquinita que vos tenés en tu casa, pero la podés usar solo cuando te autorizan. Solo cuando te autorizan, pero ¿quién te tiene que autorizar si vos laburás en el Banco Central? Además de la estructura del Banco Central, el Banco Central emite por algo y es porque se lo pide el Tesoro. Obvio. ¿Y quién es el líder del Tesoro? Además, Caputo. En concreto tampoco emite el Banco Central, sino que emite la Casa de la Moneda bajo orden del Banco Central. Chicos, esto lo vieron en el colegio, esto es muy de primaria. Y porque el Banco Central... Esto es de primaria, ni siquiera es de secundaria. ¿Pero por qué emite el Banco Central? Porque nos lo explicó Milei durante años. Porque el Tesoro gasta y gasta y gasta y necesita sacar de algún lado la plata. ¿De dónde la saca? Del Banco Central. Pero para eso tiene que haber una cadena de mando y el que manda... El que tendría que ir preso es Caputo, entonces. Sí, cada funcionario que emite tiene que pagar la penalidad, porque el que pide la guita fresca es el Ministerio de Economía. Sin un pedido de plata del Ministerio de Economía no hay billetes nuevos. Pero ahora, como, no sé, en una conferencia de prensa, Adorni dijo de que el que emita puede ir preso, ese es el nuevo bait, ese es el nuevo caballito para ir defendiendo estas cosas. Pero bueno, son una tras de otra, la de INADI, que en realidad no lo cierra. Es el rol de Adorni, ¿no? Como claro. Adornar, claro. No, tirar cosas, tirar humos. Es lo que hizo siempre. O sea, la verdad es que hay que decirlo. Antes lo hacía en el sector privado y ahora lo hace en el sector público, por ende nosotros le pagamos su salario. Pero es lo que hizo siempre, decir boludeces. Hay algo que
lo voy a relacionar con que el viernes va a hablar Milei en la sesión, en la apertura de sesiones ordinarias, que siempre es un momento como, sobre todo el primer año y el último año de gobierno, o tal vez el primero y el último año de gobierno. ¿Por cómo están las cosas? No digamos nada. A mí me dio esa sensación cuando lo escuché con Johnny Viale, la verdad. Yo ¿Milei? hasta ahora no lo pensaba, pero cuando lo vi a Milei cagarse en la gente que está pasando hambre... Sí, además este no le va a durar tembló mucho. nada, Claro. ¿viste? Como que mínimo... Bueno, igual lo pienso, no porque yo lo crea, ¿no? A mí me parece inhumano, pero digo, en términos de esto de no ser un político tradicional tal vez... ¿Te acuerdas cuando Alberto Fernández se puso a llorar porque la gente tomaba, comía cartón? Bueno, tal vez eso, como su respuesta es lo contrario a eso, que es no mercy. Sí. El tema es que uno también se da cuenta cuando el político está actuando, ¿no? Por eso también, qué sé yo. Sí, también es inhumano, ¿no? Y la parte de la inhumanidad es eso, no ponerte mal o sensibilizarte porque un jubilado va a cobrar 180 lucas o cobró 100 lucas hasta ahora. Y entender que, bueno, chicos, nada, ¿qué tienen? ¿15% de pobreza? Y bueno, tal vez tienen que ser 60. También es un clima de época, ¿no? Acá voy a decir algo muy cancelable. Pero Milei se sensibiliza mucho más por los perros que por las personas. Me hace acordar a otros líderes de la historia. Pero es así, el tipo se larga a llorar cuando ve un perro en la tele. Y a los jubilados les chupa un huevo, está bien que se caen de hambre. Es terrible eso. Sí, obvio. Pero bueno, el rol de Adorni es ese, ¿no? Tratar de no, y también hay algo en los libertarios y en el mundo liberal también, que es como que les da mucho, no más sensibilidad, pero les importa muy poco la gente jubilada, porque la gente jubilada no es productiva. Y viste que para ellos la gente tiene que ser productiva o muere. Es como el número no funciona. Sos un pasivo para las cuentas públicas. Entonces, no te querés hacer cargo de algo. No es de libertario, de liberal, es de economista. De neoliberal. No, porque yo soy economista y yo no soy así. Así que no voy a aceptar ese. No, por eso esa está bien que no te ofensa. hagas cargo, por eso. Pero sí, es muy de. Estas charlas las tuvimos en la pandemia. Yo sé que estamos medio con estrés postraumático, todavía no lo aceptamos. Pero era esta idea de, bueno, qué vidas valen más que otras en términos de quiénes pueden aportar más a este sistema y quiénes ya aportaron en su vida y por ende nos chupa un huevo, ¿no? Un poco ese es lo terrible, me parece. Como que en esta visión de Milei que es tan económico, como economicista, de decir, bueno, yo no comería, me comería una pastilla porque pierdo tiempo y no sé qué. Uy, chabón, ¿puedes disfrutar de la vida, tipo, en general, sin que sea un gasto de tiempo? ¿Podés, tipo, invertir el tiempo en cosas que no sean producir algo? Y bueno, ¿cuánto tiempo pasa por día en Twitter? Pero está trabajando. Bueno, está bien. Si está trabajando, está bien. ¿Cómo llegó a la presidencia? ¿Por Twitter? Sí, pero no con su Twitter. Él no era tan activo en Twitter antes. Está mucho más activo ahora que es presidente que antes. Sí, no, es increíble. Todo lo que... Encima lo de Nacho Torres fue el viernes a la noche, lo cual yo voy a insistir en la falta de respeto para la gente que se dedica al mundo de la comunicación. Un viernes a la noche se ponen a cruzar fuegos entre el gobernador de Chubut y el presidente de la Nación. Y no solo no contentos con eso, el sábado seguían. O sea, la pelea seguía el sábado a la mañana. Yo me levanté el sábado y seguí y digo, no, chicos, basta. Por favor, paren. Y era en los medios diciendo que no le podían hablar así. Nacho Torres diciendo, a mí no me importa lo que me digan en Twitter. El otro poniendo me gusta a memes relacionados a abuso sexual infantil. O sea, más bajo no se podía caer. Hoy fue con síndrome de Down. Sí. Lo vi, o sea, me lo dijeron, no lo vi porque ya estoy como en un nivel de hartazgo con el Twitter de Milei. Estoy para bloquearlo y que no me aparezca. Sí, yo lo dejé de seguir, pero igual te aparece todo el tiempo. Sí, es el presidente también. No, yo lo busco además, claro. Sí, pero arrancó el viernes, porque el viernes fue el cumpleaños de Comodoro Rivadavia. No me saludaron. ¿Pero por qué arrancó el viernes? No, esto ya venía desde hace algunas semanas, pero arrancó el viernes porque el viernes al mediodía se era un acto en Comodoro Rivadavia porque era el aniversario de la ciudad. Nacho Torres es el gobernador de Chubut, donde está Comodoro Rivadavia, entre otras ciudades. No es lo mismo Chubut que Comodoro Rivadavia. Y estaba el intendente de Comodoro, Otar y otros más. Y el dirigente petrolero con una movilización muy grande del sindicato petrolero, entre otros. Había mucha gente en el centro. Y el tipo se para ahí y parece que un rato antes de dar el discurso le dicen que se cortó todo tipo de comunicación con el gobierno nacional por un problema económico que ahora lo vamos a ver. Entonces ahí, mientras está hablando, le dice a la gente, si no me devuelve la plata el Estado Nacional que me robó,
de Chubut no sale 1 litro de petróleo más, ni 1 metro cúbico de gas para el resto del país. Y ahí es como que rompe por completo la relación. Obviamente él pensaba que la relación ya estaba cortada desde antes cuando le comunicaron que no había negociación con Caputo. Y ahí empieza a escalar. Cuando el tipo dice, ya está, esto no sale más, empieza a rebotar en los medios nacionales y ahí arranca el raid. Y ahí empieza la pelea. Claro, gobernadores. Pero que acá venimos y que llamó mucho la bastante. atención porque no es que Nacho Torres es un gobernador peronista o es un gobernador ni siquiera radical. Es una persona bastante vinculada a Mauricio Macri. Entonces era no solo del PRO, sino del PRO vinculado a Macri. Entonces era muy raro también que esa pelea, como que no se esperaba esa pelea. No es que era Axel bardeando a Milei, ponele. No, él de hecho jugó durante la campaña electoral del año pasado, ponele cuando gana, o en toda su campaña, que aparece cuando gana tanto con Bullrich como con Horacio. Estaban los dos en su campaña. Como trató de no pelearse con nadie, hizo un armado amplio, como decía el vice radical del PRO, pero radical, y armó ahí algo más amplio que el burrichismo, ¿no? Sino que es otra cosa. Pero que se da esta declaración de Torres al otro día de que se juntó con Macri, Mauricio, y con Frigerio, que es el gobernador de Entre Ríos y uno de los principales armadores políticos desde siempre del macrismo y del interior, ¿no? Que, o sea, de hecho fue ministro del Interior de Macri y que era uno de los puentes supuestamente con el gobierno de Milei. O sea, en 24 horas estaba reunido con Macri para ver si Macri podía negociar por él o tratar de que él pueda hablar directamente con Milei, algo, y eso no pasó. Entonces también ahí está la especulación de si Macri avala o no toda esta movida. Que tiene un montón en el país de Macri, sí, ¿no? Sí, obviamente. Está más tiempo en el país Macri que Milei. Hay que ver qué decide él. Ahí depende si vos considerás a la Patagonia como parte del país, porque Macri se la pasa en Villa Langostura. Yo quiero decir algo cancelable. ¿Viste? Lo va a decir. No, pero me sorprendió que en el documento, porque Nacho Torres sale con un documento firmado Las Provincias Unidas del Sur, lindo nombre, buen marketing, y vos veías la firma, que eso también llamaba la atención, no era Nacho Torres versus Milei, sino que era todas las provincias del sur. Y las Provincias Unidas del Sur involucraba también, decían todos la Patagonia, y estaba La Pampa ahí. Discúlpenme, chicos, pero no quiero ser... Pero está en el sur. Pero es la Pampa húmeda, ¿me estás jodiendo? ¿Cómo la Pampa húmeda? La Pampa no es parte de la Pampa húmeda, es del centro del país, chicos, no es de la Patagonia. ¿Desde cuándo la Pampa es de la Patagonia? Yo vi ahí, digo, ¿qué hace? Me sentí un poco traicionada. Si nos vamos a separar y fragmentar en el país, la Pampa se queda con nosotros, chicos. ¿Qué es esto? Y bueno, habrá que hacer un plebiscito. No, basta. Tipo, no tuvimos ningún plebiscito y todo se quiere plebiscitar. Sí, bueno, pero eso fue el intermedio, porque apareció eso y después se plegaron todo el resto de los gobernadores. Sí, menos Aldo. Menos el de Tucumán. Pero hasta incluso se plegó Jorge Macri. Que sí, no es eso fue gobernador. raro también. No Igual aprovechó, la Cava siempre pelea por coparticipación. Sí, pese a ser el distrito más favorecido del reparto. Pero sí, o sea, evidentemente Milei logró lo que veníamos charlando desde hace mucho tiempo acá, desde el verano, con la discusión de la ley ómnibus, de que el tipo que lo charlamos el martes pasado, por eso le fue también al clip que sacó Cande. Y por eso Nachito Torres hizo lo que hizo, porque mira, decimos cosas y dijo, se apioló. Desde la caída de la ley ómnibus, o sea, el derrotero es que desde la caída de la ley ómnibus, en realidad viene de antes, pero más o menos ahí hay un quiebre con Milei tirando fuego en Twitter, diciendo se nos cae la ley ómnibus porque los gobernadores tiraron para atrás. O sea, los diputados que responden a los gobernadores, que en realidad eso siempre se le indica al Senado, es raro, no sé, pero dice como los gobernadores salieron a votar en contra o a poner palos en la rueda o a querer negociar algo que no era negociable, bueno, vamos para atrás con la ley ómnibus y ahora el costo lo van a pagar ustedes, el costo del ajuste. Y eso se tradujo en la eliminación de las transferencias discrecionales, no automáticas, pero ahora también las automáticas, ¿no? Claro. Como que va escalando. Entonces, es como que venía un clima de tensión creciendo con los gobernadores y este fue otro paso más en ese sentido. Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Hay que ver si todas estas amenazas se materializan, etc. Sí, y también ahí me parece algo importante porque él decía el viernes en Twitter, yo creo que un poco ya desvelado, decía como, ay, no puedo creer lo bien que me está saliendo esto, que igual siempre hace eso, que es cuando las cosas le salen mal, festeja lo bien que le están saliendo. El principio de revelación.
que dice, no puedo creer, y ahora se me enfrenta a la casta, como esto es lo que más me sirve y no sé qué, en esta, guerra que se presenta o que él quiere presentar como Milei contra los gobernadores. Ahora, cuando estamos hablando de fondos y de guita que van a pasar, Kitty, me desconcentrás. Cuando estamos hablando, porque además agarró la uña mi vestido nuevo. A mí me mordió un par de veces. No sé qué pobrecito. Bueno. Estabas hablando de los fondos. Cuando estamos hablando de fondos, o sea, de guita que va a pasar o que tiene que pasar nación a las provincias, estamos hablando de guita que es para los sueldos de los docentes, de las fuerzas de seguridad, obras de infraestructura, un montón de cosas que muchas veces, o sea, que nos atraviesan en nuestro día a día, o sea, que obviamente no es una pelea que queda entre cúpulas o entre dirigencias o en Twitter, sino que afecta al día a día de las personas y que en general también antes en la campaña electoral decíamos, bueno, a los gobernadores le va muy bien muchas veces por obras que hace Nación, por guita en realidad que termina poniendo Nación y lo capitalizan los gobernadores. Y yo lo que pensaba es, bueno, este malestar, que por ahí es lo que un poco busca Milei, malestar que tiene que ver con la caída en la inversión pública, o sea, el freno que hay en justamente la obra pública, en esto de la caída en las transferencias de las provincias, entonces el aumento que va a haber en los transportes, los sueldos que no sé cómo los van a pagar las distintas provincias y demás cuestiones, comedores escolares y tal, digo, bueno, ¿de quién, para la persona que de repente no acceda a eso, de quién es la culpa? ¿Del gobernador o de Nación? Digo, el malestar a quién se le presenta, porque en esta pelea entre gobernadores y Milei o entre gobernadores y el presidente, es como, bueno, es muy difícil despegarse como Nación y decir, no, bueno, ¿sabes qué? El problema lo tenés con tu gobernador. No, sí, hay un juego de comunicación, de política, de quién va a pagar el costo. Por eso el caso de Chubut es bastante gráfico, porque, como vos decías, ¿cómo van a hacer los gobernadores para pagar los sueldos? Bueno, Nacho Torres sale a bardear tanto porque sabe que no llega a pagar los sueldos. ¿Cuál es el problema que tiene? Que acá, esto viene desde hace muchos años, que Torres le gana la elección al peronismo después de 6 años de Arcioni gobernador, que era de Massa, ¿no? de todo ese sector, pero que había sido vice de Das Neves, etc. El problema es que tuvo Arcioni, que fue varias veces noticia nacional, porque no podía pagar sueldos. Porque se había encontrado en un momento de una crisis financiera muy grande, también heredada porque una provincia como Chubut había tomado y sigue teniendo una cantidad muy grande de deuda en dólares. Si les suena conocido, es algo que pasó también en Nación y en muchas provincias y que genera crisis económicas en todos lados, ¿no? O sea, una provincia, una nación que recauda en pesos y toma deuda en dólares no va a salir bien. El punto es que ya la memoria política de Chubut viene desde hace varios años con crisis continuas con Arcioni y no pudiendo pagar sueldos. ¿A quién le echa la culpa los docentes y la gente de eso? Bueno, en mayor medida Arcioni porque no pagaba los sueldos, o sea, los sueldos docentes, ¿no? Desde los 90, el gasto en educación fue tercerizado a las provincias, cada uno tiene que pagar los sueldos de los docentes de las escuelas provinciales. Entonces, como los docentes no cobraban a los 3 meses o cobraban una parte del sueldo y otra no, pasaron mucho quilombo. Ahora, Torres se ve en el espejo de Arcioni, entonces no quiere arrancar su gestión sin poder pagar sueldos. Entonces, su defensa pública es, yo ya eché ñoquis, yo ya me peleé con la justicia, yo ya me peleé, reformó el estatuto docente, o sea, yo estoy ajustando como Milei dice que ajuste. Por favor, Javo, tirame un mango, le dice. Que de hecho lo tuiteó. Agoté todas las instancias y ahora lo que pasa es que todo ese ajuste por ahí no le alcanza porque también heredó una deuda en pesos, también de Arcioni que había tomado con Massa, que está atada al SER, que es lo que venimos charlando acá de toda la deuda del Tesoro Nacional, o sea, la inflación, y que le empezaban a gatillar los pagos la semana pasada, pero que estaba esa deuda atado o como garantía tenía la coparticipación nacional. Entonces el Estado Nacional le podía sacar lo que finalmente le sacó, 13.500 millones de pesos, algo así, porque tenía un vencimiento de deuda. Que venía desde antes y que lo había pateado 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque en general esa deuda atada a la coparticipación se patea siempre. Todas las provincias lo patean y arman reestructuraciones de deuda, como la arma el Estado Nacional, como la arman los bancos, lo arman todos, para pagar más a futuro. Lo que dice Torres es que a él no lo dejaron reestructurar esa deuda, no le dejaron patear los pagos para adelante, él contaba con guita que ahora no cuenta, entonces entra en riesgo poder pagar sueldos y que las clases arranquen con normalidad,
que es lo principal claro. para esta etapa política, que lo charlamos también la semana pasada, pero sobre todo para un gobernador de Chubut que ya viene con esa memoria de muchos años, con clases que no arrancaban o que algunos tenían y otros no, y todo un problema educativo muy grande en la provincia. Igual también, justamente, ¿no? Desde este cambio estructural de los 90, donde la educación y una parte de la salud pasa a responsabilidad de las provincias, siempre es un problema, digamos, cuando se ajustan las cuentas públicas, bueno, cómo se pagan esos salarios, porque obviamente que la capacidad tributaria de las provincias, no solo que es muy desigual en términos de provincias del sur, con provincias del norte, con provincias del centro del país, sino que también, bueno, dependen de la coparticipación, porque gran parte de lo que se recauda o las masas más grandes que se recaudan son impuestos nacionales. Entonces, digo, es una discusión mucho más profunda donde la responsabilidad de nación es mucho más grande. Porque si no, también las provincias deberían tener mayor capacidad recaudatoria. Digamos, si se van a hacer cargo de toda esa caja, entonces no pueden solo depender de ingresos brutos. Que obviamente no es lo mismo ingresos brutos en provincia de Buenos Aires que ingresos brutos en La Rioja. Está clarísimo eso. Pero el tema es, bueno, tampoco tienen esa independencia que podría... Digo, tampoco es que somos Estados Unidos en términos del federalismo y de la capacidad tributaria de cada estado, pero a la vez se le exige a las provincias que se hagan cargo de una caja que es muy grande para que puedan tomar. Totalmente, por eso es tan cuestionable eso, ¿no? Y que va para todo. Desde el momento en que se traslada el costo, el gasto o la inversión, si queremos hablar en términos progres, en educación para las provincias, fue un dibujo armado con el Fondo Monetario Internacional para que baje el gasto público nacional en términos agregados, bajó básicamente porque se los transferiste a las provincias. No es un arreglo contable, pero para las provincias no es un arreglo contable, porque vos le estás transfiriendo un gasto sin los ingresos correspondientes, ¿no? Que es lo que decía Cande recién. A mí eso me hace acordar mucho a cuando dicen... no soy kirchnerista ni lo voy a hacer, pero no defiendo a la década ganada. Pero digo, ¿qué necesidad? No, que me hace acordar mucho cuando todos los economistas dicen este Estado es invivible, está chocado, porque en los últimos 20 años, desde el 2001 para acá, aumentó el gasto público en 10 puntos, ponele, ¿no? Claro, pero también aumentaron los ingresos del Estado, porque el salto en el gasto público tiene que ver con haber estatizado las AFJP. O sea, claro, el gasto del Estado aumentó un montón porque ahora tiene que pagar todas las jubilaciones, pero al mismo tiempo recauda todos los aportes a la seguridad social que hace la gente que labura en blanco. Entonces no puedes tomar solamente el aumento del gasto, porque ahí sí hubo una contraprestación de ingresos que incluso es 2-1, ahora un poquito menos. Entonces ahí sí estaba equiparado los montos, más allá del stock que tenían las FJP. No es por defender al kirchnerismo. Este es el recorte, antes de que diga eso, ese es el recorte de Gonza. No quiero recortar. No quiero hacer esto out of context, pero digo, eso como algo positivo, que es algo que no tuvieron las provincias y que es algo que siempre se intenta avanzar, sobre todo en los programas alrededor del Fondo Monetario, como por ejemplo con la salud. No sé si públicamente, pero muchas veces aparece esto de propuestas en los largos documentos del Fondo de 100 páginas de trasladar el costo de la salud a las provincias, porque las provincias tienen hospitales provinciales y bueno, que le paguen ellos a los enfermeros, a los médicos, etcétera, que en parte pasa, pero lo que quieren es terminar de trasladarlos para ir privatizando y bajando el gasto de la nación, que es básicamente una forma de vaciamiento. Sí, que es lo contrario a pensar un esquema o un horizonte de desarrollo nacional, claro, ¿no? O sea, es lo contrario de decir, bueno, voy a tomar la palabra de Trump que decía MAGA, Make Argentina Great Again. Bueno, es lo contrario de eso, porque la idea de pasar cada caja a la caja provincial, bueno, hace que el acceso a esos servicios dependa del poder recaudatorio de esa provincia. Y de nuevo, nosotros tenemos un país muy grande que tiene distintos climas, que tiene distintos recursos y que tiene distinta capacidad económica productiva dependiendo de la zona. O sea, históricamente el norte argentino es mucho más pobre que el sur argentino y le pueden agradecer al petróleo por eso. Entonces, como, bueno, ¿y eso de qué depende? Tipo, al final del día, si cada cosa depende de la caja de la provincia, entonces los derechos y accesos que tiene una persona que nació en Salta son completamente distintos de los derechos y accesos que tiene una persona que nació en Comodoro Rivadavia o en Provincia de Buenos Aires o lo que sea. Y eso habla justamente de una fragmentación y de la imposibilidad de pensar un desarrollo nacional que involucra todo el territorio nacional y no solo AMBA. O sea, es lo contrario
a una política de desarrollo nacional, y es lo contrario a esta idea que a mí me sorprendía mucho en esa conferencia de conservadores estadounidenses, que hay que decirlo que en términos de marketing parecía un show. O sea, yo vi muchas de esas conferencias. Estaba muy bien armado. Estaba muy bien armado, o sea, sentías que estabas en esos realities de canto, ¿viste? Que salía uno, de hecho cuando sale Donald Trump, que sale, le da un beso a la bandera, no, como todo parecía un show, ¿entendés? Como si fuese un reality. El reality de la vida, de la realidad. Y lo más loco es que, o lo que a mí más me flashea de esta derecha internacional, es que es muy distinta. O sea, es muy distinto a Donald Trump, que viene con un plan de arancelamiento y de políticas proteccionistas, a Milei, que se hace pis cada vez que lo ve a Donald Trump y lo único que quiere es fragmentar la Argentina y venderla en pedacitos. Digo, ¿cómo pueden convivir gente que en términos concretos de política económica piensa tan distinto? Digo, uno es proteccionista y el otro es anarcocapitalista, ¿entendés? Como no me cuesta entender esa coherencia. O Bukele, que Bukele también es un nacionalista. Como que en general tenés la corriente nacionalista y después Milei. Pero no sé si tiene algún otro. Hay otro porque Bolsonaro también es nacionalista. Y por eso Milei se lleva tan bien con Trump y por ahí no con el resto. O al revés. Pero Trump es recontra nacionalista. Pero por eso, el nacionalismo de Trump se lleva muy bien con el cipallismo de Milei. Vos decís que, claro, porque Milei es nacionalista de Estados Unidos. Claro, está dispuesto a entregarle todo, yo también lo abrazaría. Claro. ¿No? Si juega para él. Qué vergüenza ese video que lo saluda y Trump tiene como ese rechazo de parás, loco. Podés tener un poco de dignidad. Habían subido el video en Filo y vi un comentario que decía... Milei se le tira encima y le empieza a decir Mr. President, que parece Sméagol cuando encuentra el anillo. O sea, Sméagol es... es igual. En El Señor de los Anillos es Gollum, que está todo el tiempo my precious, y lo quiere agarrar y no lo quiere soltar y lo agarra. Es y una encima situación Donald muy Trump, parecida. que es enorme, ¿viste? Y como que lo aleja así con el cuerpo, tipo, Claro. pará, señor, váyase. No, tremendo. Pero ahí hay varios... problemas que fuiste abriendo, pero que antes hablabas de los recursos naturales, de la construcción de una Argentina nacional, o de tratar de desarrollar algo que la estructura argentina tiene un montón de problemas, sí. ¿no? Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Se le traslada a las provincias esta necesidad de bajar el gasto para hacer el ajuste, porque estamos todos haciendo el ajuste, pero los ingresos no, porque, por ejemplo, Chubut genera el petróleo, están las empresas instaladas ahí, pero las empresas pagan impuestos a las ganancias en capital, porque tienen las empresas escritas radicadas acá, están acá los edificios, claro. Lo mismo con la mayor parte de los impuestos, bienes personales, todos los impuestos corporativos se pagan acá. Por eso, cuando se muestra el gráfico de los ingresos que genera contra la coparticipación, la Ciudad de Buenos Aires aparece arriba. Porque claro, está toda la intermediación financiera y contable. Están todos radicados acá y tiene lógica porque es el centro del país, no es la capital. Pero ahí hay muchos desequilibrios. ¿Con qué se quedan las provincias? Con las regalías. Claro. Que las regalías tienen un tope por la reforma y que incluso hacia adentro de las provincias también hay disputas de cómo se distribuyen esas regalías entre las distintas ciudades. Entonces, esto es todo un quilombo que tiene como base que los recursos naturales están en las provincias, pero que después los ingresos nunca se sabe bien a dónde terminan o están tironeados por todos lados. Pero por eso también este punto de los ingresos provinciales a partir de los recursos naturales también es de mucha actualidad, porque ¿cuál es la respuesta de Nacho Torres? No te vamos a mandar petróleo y gas, sí. ¿No? Que ahí aparece porque hay otro problema dentro del gobierno de Milei, que es no solo de financiar a las provincias, sino también desarticular la producción en muchas provincias. Por ejemplo, a través de YPF, que está en un proceso de desinversión de las cuencas maduras, como se le dice, que es básicamente cómo se saca petróleo sin hacer fracking. Claro, la forma vieja. La forma tradicional. Claro, la forma tradicional que tiene. Fracking es non-traditional. Claro, que a ustedes les parecerá raro, pero el fracking es más costoso que no hacer fracking. Pero YPF se va a hacer fracking por una cuestión estratégica de mediano y largo plazo, porque ahora cambió la dirigencia, era el dirigente de Tecpetrol, del grupo Techin, y abandona todos los... En realidad está en un proceso de ir abandonando o vendiendo todas sus explotaciones en cuencas maduras, como se le dice. ¿Qué es esto? Que mayormente están en Comodoro, estaban también en Santa Cruz, pero ahí ya hay un proceso.
Entonces la discusión está en si lo van a abandonar directamente, con lo cual el desempleo va a aumentar en Chubut, sobre todo en Comodoro Rivadavia, de una forma fuerte. Por eso también Nacho Torres hace este anuncio en Comodoro. ¿Pero lo van a abandonar o se lo van a vender a otra empresa? Porque yo tenía entendido que lo iban a vender a otra petrolera. Bueno, esa es la discusión. ¿Y a quién se lo venden? ¿Van a armar el negocio con Tecpetrol? Ahí no habría mucho problema porque todos se llevan bien con Tecpetrol, obviamente. O se lo van a dar el grupo Ernequian, que sería también lógico. En el medio está Santiago Caputo haciendo negocios. Que esto lo denunció Macri, lo denunció Feynman, que es ¿Macri lo denunció? A través de Feynman. Yo no vi eso. No, o sea, Feynman dice que andan diciendo eso de que Santiago Caputo tiene puesto al jefe de comunicación, creo, de YPF, y están viendo cómo se quedan, cómo arman empresas petroleras para quedarse con eso. El punto es que qué mal me pone todo esto. Está el problema del gasto de las cuentas públicas, pero también de la estructura productiva de la provincia. Si YPF se va, o sea, YPF casi que fundó Comodoro. Claro. Uno va al sector donde están los primeros pozos petroleros y todos los edificios dicen YPF que lo hicieron en su momento, después los abandonaron, hay muchos que están viejos, ¿no? Pero hay barrios enteros, o sea, uno de los barrios más grandes se llama General Mosconi, pues justamente por todo esto. Entonces hay un problema hasta histórico y estructural que es ver qué pasa con eso, y por eso el sindicato petrolero no tiene nada que perder en términos de bloquear directamente el envío de petróleo y de gas al resto del país. Hay distintas formas de hacerlo, pero no parece, en este caso, que Torres, Ávila y todo ese sector vaya a aflojar. Lo cual no quiere decir que el resto de las provincias lo siga, porque eso es lo que está en discusión ahora. No, ahora lo va a resolver el Poder Judicial, que es donde está presentado ese fallo que salió ahora, mientras que estábamos hablando, ese fallo del juez federal de Rawson. Yo Poder Judicial no manejo, así que me voy a ir de ahí. No, que el juez es el primo del intendente de Madrid, que es un socio político. Se llama Sastre, era el primo del tipo. Tiene dos primos que son gemelos. No, chicos, ya muy complejo. Era el vicegobernador, el primo. El punto es que se va a resolver por Poder Judicial, pero obviamente que también hay una lectura política de todo esto, porque lo que permitió este enfrentamiento desde un gobernador del PRO con el presidente es empezar a unificar primero las provincias unidas del sur con La Pampa y después ya todos los gobernadores menos Jaldo. Entonces, bueno, empiezan a hacer estos antecedentes que la semana pasada decíamos, bueno, che, ¿qué onda que nadie se le enfrenta a Milei? Bueno, empieza a enfrentarse eso, que también se va a traducir en cómo se trate finalmente el DNU en el Congreso, ¿no? O sea, todos los gobernadores tienen representación en el Congreso, más claramente en el Senado, pero también en diputados, y hay que ver justamente si efectivamente van a rechazar ese decreto de necesidad de urgencia, que es lo único que tiene Milei hoy en día como para demostrar una victoria. Vos decías en el caminito ese, bueno, la ley ómnibus se dio de baja. Bueno, ahora si se da de baja ese DNU, si se enfrenta a los gobernadores, si no logra avanzar en ese cambio tan estructural que tiene el DNU, que tiene más de 300 artículos, o sea que es como ese paquetito que nos dejó Sturzenegger en su tercera intromisión en Argentina, bueno, digo, abre otro escenario. También es cierto, o a mí me decían, como bueno, en realidad lo que estaban esperando es que el DNU lo rechace la justicia, porque si lo rechaza la justicia es retroactivo. O sea, si lo rechaza la justicia, de repente todos los aumentos de la prepaga tienen que ir para atrás. De repente, como lo de la ley de alquileres, todos los contratos que hayan sido firmados acá entrarían dentro de la ley de alquileres, como todo se vuelve como para atrás, como si ese DNU del 20 de diciembre, 21 de diciembre, no hubiese nunca sido publicado. Y si lo rechaza el Congreso, o sea, si efectivamente logran rechazarlo las dos cámaras, Senado y diputados, deja de tener validez, pero deja de tener validez desde esa fecha. O sea, todo lo que se hizo en el medio ya se hizo y la Argentina avanza desde ahí. Entonces hay como dos caminos. El tema es que uno involucra confiar en el Poder Judicial, que a mí no me deja muy tranquila, en general y en particular. Axel le fue a pedir a la Corte Suprema que falle a favor suyo. Todos los gobernadores están yendo a pedir a la Corte Suprema, pero a mí me da miedo depender del Poder Judicial. Es verdad que Milei tampoco es que no tiene gente en el Poder Judicial o no tiene gente directa en el Poder Judicial, pero bueno, digo, es mucho más interesante para mí en términos políticos la respuesta del Congreso, la respuesta del Poder Legislativo, la respuesta de gente que le interesa la política y que quiere hacer un recorrido en ella, que la de 4 tipos de la Corte Suprema que ya están más arraigados que la reforma del 94. Pero sin presión política no van a hacer nada tampoco, ¿no? ¿El Poder Judicial decís? Claro, o sea, particularmente la Corte Suprema, que es un organismo político que está esperando ahí a ver qué pasa con el gobierno de Milei.
No creo que se vaya a meter en ese sentido. Ahora, el problema es que no tienen los votos para pasar por el Senado. En teoría por el Senado sí, pero en diputados no. Quedó un poco en Senado supuestamente sí, claro. Pero en diputados hay como un poroteo ahí más. Ahora, ¿qué dicen supuestamente Milei en Off the Record, según Clarín, Infobae, etcétera? Dice algo que tiene razón, que es si Torres y los gobernadores del PRO o cualquier otro gobernador no se animaron a ir en contra del DNU que les mandé, del DNU 70, ¿cómo se van a mandar en contra mío sin mandarme frenando el envío de petróleo o gas? Yo ya los domé, dicen. Y tiene razón, porque el DNU ya va casi 3 meses de que está vigente, y así lo vemos en la cotidianidad cuando nos aumentan las prepagas, etcétera, pero evidentemente la estrategia que primó en el sector político que por ahí estaba en contra del DNU era que avance la justicia sobre eso, ¿no? Particularmente el peronismo estaba en esa. Ahora le pidió la sesión a Villarroel y ahora no le va a quedar otra que sesionar al Senado y al Congreso porque a partir del 1 de marzo, como decía Cande recién, Milei tiene que abrir la Asamblea Legislativa. Ahora, para el PRO, para los radicales, etcétera, no se tiraron en contra del DNU porque están a favor de todo lo que dice el DNU. Porque todos creen que hay que hacer una reforma estructural de Argentina para que Argentina vuelva a crecer. Y probablemente igual yo creo que nadie está a favor de todo el DNU, porque son 300 artículos. Sí, alguno te va a parecer mal, seguro. O sea, a veces el problema también de presentar semejante paquete de reforma del Estado por DNU. Si sos él. La virtud si sos él, sí. Sería una derrota muy fuerte que efectivamente rechacen el DNU. No, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial sería como, bueno, listo, te quedaste un poco solo. Obviamente que podría ir haciendo decretitos, ¿no? Pero pondría un antecedente que sería interesante para tratar de alimentar un poco esa oposición que, nada, la levantó Nacho Torres, chicos. O sea, viene de Mauricio Macri. Sí, o sea, ahora flojos. Hay un problema de tiempos, como charlamos la otra vez, que venimos charlando hace bastante, de los tiempos de la calle, de la sociedad, de cuánto tiempo nos vamos a seguir bancando que nos caguen de hambre y que además el presidente se jacte de eso, pero al mismo tiempo ahora se abre la alta temporada de rosca política, que está clarísimo por todo esto que venimos charlando de los gobernadores, pero también porque ahora, cuando Milei tenga que inaugurar el periodo de sesiones ordinarias, puede empezar a aparecer una oposición más unificada, aunque sea por cosas chiquitas, pero que pueda presentar proyectos de ley y aprobarlos pese a lo que quiera hacer Milei, Martín Menem o Pichetto. Pichetto jugando un rol ahí. ¿Por qué? Porque las sesiones ordinarias son distintas a las extraordinarias que veníamos charlando en el verano, porque en las extraordinarias lo que rige es la agenda que presenta el Poder Ejecutivo. Ahora no, ahora cualquier diputado puede presentar un proyecto que pase por comisiones y pasar a ser votado. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que se impulse, por ejemplo, los proyectos que veníamos charlando en el verano de coparticipar el impuesto país, bla, 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 para que los gobernadores tengan más ingresos, que sería la otra parte del ajuste, que suben los ingresos o bajen el gasto, particularmente con un proyecto que lo levantó Cristina en su carta que presentó hace un par de semanas, que viene preparando Máximo Kirchner con el peronismo, para coparticipar de alguna forma, mandar fondos a las provincias de un porcentaje de lo recaudado por retenciones, lo cual achicaría también la recaudación del gobierno nacional. Entonces, si pasan algún tipo de ley de estas que vaya en contra del Ejecutivo, también entra en crisis todo el armado político, pero también económico, porque está sacando recursos al Estado Nacional. Entonces ahora es como que este juego de la gallina, de que están los dos apuntando al choque, alguien se va a tener que mover o van a tener que empezar a negociar. Probablemente los dos estén tensando para poder negociar en mejor forma. Lo mismo que negocian todos los gobiernos, un pacto fiscal entre las provincias y la nación para ver quién aumenta impuestos, en cuánta cantidad, cuántos recortan el gasto, cuánto pueden aumentar ingresos brutos, etcétera, para tratar de solucionar esto. Yo tengo un sueño y es que el viernes, cuando Milei se presente ahí, él ya aumentó el impuesto país para las importaciones. Ahora aumentó el impuesto para los combustibles líquidos y para el dióxido de carbono y por eso aumenta la nafta el viernes por aumento de impuestos. Entonces, ya que Milei es una persona de palabra, yo creo que puede ir el viernes y cortarse un brazo. Ahí, en vivo, 21 horas. Prime time. Aunque sea, lo podría hacer en sentido figurado, ¿no? Ponerse otra cosa y cortarlo. No, yo creo que se corta un brazo. O sea, dijo que me corto un brazo antes de aumentar impuestos. Córtate el brazo. Córtate un brazo. Y todos los que quedan por aumentar. Porque probablemente en la apertura de sesiones va a volver el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. No creo que lo digan en la apertura de sesiones, que le tienen que tirar cosas. No, digo que cuando arranquen las sesiones. No, a mí sí me da mucha intriga. Algún show va a ser, porque ¿por qué lo pones a las 21 horas? ¿Querés que todo el mundo lo esté viendo? De una vamos a estar ahí, de hecho vamos a estar acá.
O sea, acá, desde las 20 horas para acompañarlos, junto con Fer, que lo tenemos un poco olvidado, el chico que nos acompañaba el año pasado. Pero no se olvidó de ustedes. Sí, lo vamos a hacer para ver en vivo si Milei se corta un brazo o no. Sí, Yo vamos voy a apostar plata. A ver pero para que se corte un brazo, nadito. No, hay que ver si probablemente lea. Por ahí le corta el brazo a alguien. Bueno, eso puede ser. Total, no tiene eso sería ningún problema completamente monárquico, ¿no? Como tipo, yo dije que me iba a cortar un brazo, así que traje a él que se va a cortar un brazo. Podría hacerlo con Santiago Caputo, que es su mano derecha. No, hay que ver qué dice. Supuestamente va a hablar 45 minutos. Hay que ver si lee. Por ejemplo, el otro día en el congreso de aburridísima su exposición. Claro, pero lo leía, que es más o menos lo mismo que lee siempre. Desde la charla TED hasta el discurso que dio en Davos es la misma charla, pero él ahora metió un nuevo recurso que es delirante, que dice como en el mundo empezaron con las regulaciones y empezaron a meter regulaciones en nombre de la justicia social, la economía no está creciendo como debería crecer por las regulaciones. Pero para enfrentar eso inventaron la agenda del aborto. No hay ninguna correlación. No entiendo si el tipo tenía escrito eso o empezó a improvisar. No hay correlación, pero hay una coherencia en esto de las cortinas de humo y como siempre el enemigo somos nosotras, ¿viste? Como que el enemigo siempre es el feminismo y siempre son las mujeres. Como que él tiene que bardear a alguien y bardear a una mujer. Como que no se puede contener su misoginia. Es como, sí, nos odia profundamente y nos pone en el ring aunque no tengamos nada que ver. Es como, estabas así tranca y es como, sí, todo eso es culpa del aborto. Bueno... no sé, ¿qué crees que haga? Sí, del lenguaje inclusivo, del INADI, etcétera, etcétera. Es que es toda la agenda feminista, tipo, para él el feminismo es el maligno en la tierra. Sí, en eso sí le iguala mucho con Trump de la agenda woke. Bueno, sí, es que eso es lo que unifica esta, no sé, derecha, ultraderecha, germen de fascismo, que es que son muy misóginos y que odian todo lo relacionado a la agenda feminista, a la agenda climática y a toda agenda que se proponga algún tipo de transformación social. Y hablan mucho esto de la Agenda 2030, ¿viste? Como si la Agenda 2030... Yo los invito a ver la Agenda 2030. Yo no sé qué es la Agenda 2030. Son objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que como todo lo que hace Naciones Unidas es declarativo. O sea, es como, bueno, ¿qué cosas deberían mejorar para tener un mundo mejor? Bueno, entonces estas son las recomendaciones que se hacen en agenda de género, en ambiente, para mejorar los niveles de pobreza, de indigencia, vivienda digna, todo a nivel mundial. Entonces hay mucho trabajo sobre, bueno, países subdesarrollados, mucho sobre África, toda una visión muy eurocéntrica de ustedes tienen que parecerse lo más posible a nosotros y su malestar no tiene nada que ver con nuestra existencia, para nada. El punto es que es una agenda muy, declarativa. O sea, como, bueno, esto debería hacerse y estaría bueno. Y se supone que los estados tienen que responder a cuánto avanzaron o no con esa agenda. Cuando se hizo, era como, bueno, 2030 parecía en 1.000.000 de años, entonces era como, bueno, le damos tiempo hasta 2030 para que mejoren en estos objetivos. Es como con el cambio climático. Claro, es que una parte es cambio climático. O sea, sí, tipo cambio climático, género, pobreza, me faltan 2. Yo los debería saber esto, perdón. Tengo sueño. El punto es que es algo que, de hecho, muy pocos países están yendo en ese sendero y que no es coercitivo. O sea, no hay ningún poder de las Naciones Unidas en obligar a los estados. Ojalá lo hubiese. O sea, ojalá la Agenda 2030 fuese algo en serio. Me encantaría. Yo, firmo. Pero no lo es, chicos. Es una poronga. O sea, es como algo de, sí, bueno, deberían ir por ahí. Como cuando hay una guerra y Naciones Unidas dice, uy, qué mal. Bueno, entonces estás con la agenda woke. Para los morenistas yo también, soy que siempre bardean esto. O sea, yo siempre que veo esos discursos es tipo, ok, me odian. Como todo lo que dicen es, ok, soy yo, perdón por existir. Mirá, no sé cuánto tiempo vamos, pero lo que quedó fue lo de la visita del FMI. Y todo lo del FMI quedó. Para lo de NAFTA ya lo dijimos. Y yo quería hablar también de lo de recesión. Bueno, hablemos del FMI porque la recesión va a seguir. ¿Qué Perdón. cosa? En esto que decías de YPF, que podía dejar con mucho desempleo a la provincia, bueno, que ya empezamos a ver ciertos signos de esa recesión
de nuevo, que no es un problema para este gobierno, sino que es parte del modelo económico que presenta para poder reducir la inflación, que de hecho se ve una desaceleración en febrero, sigue siendo altísima, sigue siendo más del, o sea, probablemente sea más del 15% de inflación mensual, pero viene en una desaceleración desde diciembre, principalmente porque no hubo de nuevo un salto devaluatorio. Ahora, ¿cómo sostienen ese modelo económico? Bueno, apoyados en recesión, y nosotros decíamos, bueno, vamos a empezar a ver esos signos de desempleo que ya se ven en sectores específicamente como la construcción, que hoy salió esa declaración de la UOCRA llamando, bueno, declaración de emergencia, 50.000 despidos. 50.000 despidos en el sector de construcción, que es un sector digo, típicamente, ese es el sector motor de la economía, digamos. Si vos querés expandir la economía, metés guita en construcción, porque la gente que labura ahí derrama hacia el resto de la economía, no como los ojeros. Entonces es como, bueno, ya se ve ese impacto en sectores que reaccionan más rápido, porque también los convenios laborales son más flexibles, entonces vos medio que lo podés echar cuando quieras y demás. También se ven suspensiones en automotriz, otro que tiene un régimen laboral más flexible. Bueno, ya se va a empezar a notar ese desempleo, esa falta de actividad en sectores menos flexibles, ¿no? Que todavía están aguantando, que mucho tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, pero que, digo, los informes que hay en relación a los primeros meses del año ya marcan ese problema en la actividad por principalmente la falta de demanda, que es que no tenemos guita para comprar las cosas que comprábamos antes. Y ahora en las próximas semanas a los pequeños, medianos comercios le van a empezar a llegar facturas de luz que se aumentan un 300, 500 y hasta 1000%. Sí, criminal. Y solo el factor de generación y de distribución, no de transporte, no de distribución de las localidades, que ahí hay otro plus que, bueno, depende de dónde estés, cuánto le vaya a aumentar ese otro factor, y todavía no se sabe cuánto va a aumentar el gas. Entonces, sí. Y esos son los insumos básicos para cualquier tipo de establecimiento, no solo de la casa, sino que las empresas dependen de eso y es un costo muy importante. A mí algo que me flashó mucho, escuchando a un industrial, que no me acuerdo el nombre, perdón, era que decía, bueno, en la pandemia nosotros sostuvimos el empleo porque sabíamos que era un momento crítico, pero que íbamos a pasar ese momento y que como íbamos a volver a la normalidad. Y decía, el problema de ahora es que como este modelo se apoya tanto en la recesión, no es que decís, bueno, paso unos meses y después va a estar todo bien. No, el escenario es negativo. ¿Y hacia dónde tiende? Hacia más negativo. O sea, el modelo de transferencia del mercado interno al mercado externo habla de un horizonte como empresario que decís, che, ¿para qué voy a invertir acá si la gente no va a poder comprar? O sea, este gobierno se sustenta en que la gente no pueda comprar. Entonces, ¿por qué no voy a echar ahora si voy a tener que echar de acá a 6 meses? Y eso creo que es lo más problemático, que incluso en términos de horizonte es todavía más negativo que la pandemia, que era como, bueno, lo pasamos. Sí, y en la pandemia también hay que decir que... Tenían el ATP. Claro, se lo pagó, el gobierno se le pagó la mitad de los salarios. Que las empresas no cerraron porque el sueldo los pagó el Estado. La mitad. Claro. No, pero también es cuestión de hacer la cuenta. Te pones una financiera o le pones la guita y se la pagás, le compras los bonos de Caputo, que pagan la inflación más tanto. Pero sí, no parece que vaya a haber otro camino, en términos de que es un camino que el propio presidente dice vamos a estar peor, no es que dice vamos a estar mejor, y ahí empieza el problema de los tiempos que habíamos charlado el martes anterior y el anterior, que tiene que ver con cuánto se aguanta esto, pero también cuánto aguantan las variables económicas, cuánto aguanta el dólar pisado de esta forma como está, el dólar oficial, aguanta hasta la cosecha o no, van a levantar el cepo o no. Para eso vino el FMI un poco, para ver, es una novedad que haya venido Guita Gopinas, con el gobierno anterior. ¿No es hermoso que se llame Guita? El año pasado estuvieron 4 años y no vino ningún funcionario del fondo de esas características, y ahora que asume Milei, a los 2 meses viene. A mí me sorprendió un poco porque el fondo, o sea, obviamente que está relacionado con la administración de Estados Unidos, ¿no? Y la administración de Estados Unidos es Biden ahora. Entonces yo decía, chicos, digo, no pueden ser tan... o sea, de hecho, vinieron todos estos funcionarios de Biden y después va Milei a chuparle la mano a Trump, ¿entendés? Y vos decís, chicos, ¿no les importa esto en demócratas, republicanos? Es tipo, cualquier cosa que no sea kirchnerismo va a estar bien. No importa a quién apoye ese presidente. No importa que sea argentino, ¿no? Los argentinos somos más negros que blancos, como quiere él. Pero que, no, lo que quiero decir es otra cosa. Para mí es un all-in a que gane Trump. Otro plan económico no hay. ¿Del fondo decís? No, de Argentina. Ah. El fondo quiere mantener a Argentina en un plan. Sí. Por eso aparecen
esas capturas del mensaje de la comunicación del fondo cuando hace la revisión del programa diciendo ojo, no se pasen de mano con el ajuste sobre los que menos tienen, porque si no el programa no es sostenible, dicen ellos, ¿no? Que no es que está corriendo por izquierda al gobierno, sino que le está diciendo nos van a echar a todos patadas en el culo y nos vamos a tener que volver a Washington porque no se va a poder caminar en Argentina, el quilombo que va a haber, porque los está cagando de hambre. Entonces, creo que por un lado es eso de tratar de contener para que el gobierno haga todo el ajuste que pueda en el tiempo que tenga, pero después que también los propios funcionarios del fondo saben que si gana Trump se van a querer quedar, no quieren perder el laburo, ¿no? Que es algo que pasa con el cambio de administraciones nacional, que todos los funcionarios de los institutos no quieren que los echen, entonces un día podés estar con Massa y al otro día podés estar con Milei y en el gobierno... ¿Estás hablando de Jolie? Bueno, Scioli, por ejemplo. Pero digo que pasa algo similar en el FMI y en esos organismos. Pero creo que la apuesta económica de Milei es esa, que venga Trump y así como que a Macri le dio 44.000 millones de dólares en un préstamo, a él le recorte el préstamo a la mitad. Y que ellos están seguros que lo van a hacer si gana Trump. Pero creo que realmente, y yo creo que puede pasar completamente. Hay que ver, o sea, no me quiero poner... sacás mi peor versión. Pero hay que ver, el fondo está bien que decide Estados Unidos, tiene el voto final, pero también son otros países, también Argentina es su principal acreedor, también ya tuvo un préstamo que no correspondía a ninguno de los estatutos del propio Fondo Monetario. De hecho, la reunión a la que va Caputo ahora va a tener una discusión sobre los sobrecargos, que es la misma discusión que llevaba adelante Guzmán y ahora la va a tener que llevar adelante Caputo. Digamos, hay una cuestión material concreta que es que Argentina no quiere pagar 4% más de interés porque Estados Unidos le pintó darnos un préstamo que no nos correspondía. Entonces, no sé si es tan sencillo como, bueno, gana Trump, entonces le recorta el capital o le da un nuevo programa. No, pero yo quiero creo que creer que no, pero el capitalismo del siglo XXI fue muy sencillo me sorprende día a día. Le firmaron un coso y después se lo firmaron para ampliárselo a 57.000 millones. Pero ahora tenés ese antecedente y Argentina ya entró en crisis, no lo resolvió, no pagó, no repagó. Tuvimos un error político, solucionémoslo. ¿No? Podría ser, es un argumento válido. Después con Falta mucho para con saber el diario esto. del lunes, cuando pasan todas estas cosas que antes parecían imposibles, son completamente verosímiles. Veremos. Con voluntad política, no hay que albertearla. Caputo va a ir. Milei no la está alberteando, eso es bueno para No, y también es importante lo de Caputo en San Pablo, no solo por el Fondo Monetario, sino porque se espera, o hay que ver si sucede o no sucede, esa foto con Haddad, que es el ministro de Economía de Lula. Recordemos que Brasil es nuestro principal socio comercial, es muy importante lo que pasa en Brasil para la Argentina. Entonces, como bueno, a ver si pueden, no por Milei claramente, pero mejorar un poco esa relación bilateral entre países tan hermanos. Ojalá Lula adoptanos, por favor. Vení. No, sí, estamos todos esperando eso, que mejore la situación bilateral de... Digo lo que esperamos los economistas, ¿ok? Sí, Lula ya es persona no grata en Israel, capaz que pasa acá también con Milei de... ¿No? Bueno, creo que estamos más o menos de tiempo. Yo quería decirles una cosa, porque van a volver los streams. Creo que una vez por mes veremos. Vieron que nosotros somos muy, muy relajados, muy libres. Pero que agradecerles, porque es gracias a ustedes, a sus suscripciones mensuales, a las donaciones que hacen de manera individual o cuando pueden o cuando quieren, que tienen todos los links ahí abajo, que vivimos la misma inflación que ustedes, así que quienes puedan actualizar sus montos, más que bienvenidos y bienvenidas. Y que, no sé, ¿querés decir algo para nuestra community? No, que gracias por todo y que en base a esos aportes materiales que están haciendo es que podemos hacer más cosas, como por ejemplo el stream del viernes y otras cosas más que estamos preparando. Así que nada, muchas gracias por bancar, pero hay que actualizar los montos. Se vienen cositas, se vienen muchas cositas en marzo. Sí, cosas pero muy preciosas. No vamos a adelantar nada, nos vamos a ver el viernes a las 8. A las 8 por este mismo canal. No es por este mismo canal. No es por este mismo canal, es Delirio, perdón, yo misma me confundo. Eso también lo vamos a organizar mejor. Que va a quedar el link acá en la descripción. Va a quedar el link en la descripción, nos vemos el viernes y ojalá que Milei se corte un brazo. Besitos. Chao.